Semana de Merlión, Biblia. Hechos 13, 22. Cuando me acuerde les digo. Hay una familia que me llamó, me llamaron que no podían estar. Sí, la familia Rosales tampoco están. Hay muchos hermanos que no están, hermanos, pero siempre estemos orando por ellos para que el Señor pues, les tenga con bien en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 22. Gracias, hermano. La hermana Norma y la hermana Reina. Ellos me pusieron un mensaje que iban a ir a la playa. No es broma, no es broma. No, que no iban a estar, tenían un compromiso. De repente estamos grabando ya y ya dije que iban en la playa, pero no. Dice así la palabra, verso 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Tomen sus lugares. Tu hombre conforme al corazón de Dios. Este versículo es bastante interesante. El escritor del libro de los Hechos se llama Lucas. Lucas era médico y era un hombre específico en las cosas que hacía y decía, y él escribe este libro de los Hechos. En la Nueva Traducción Viviente este texto habla un poquito diferente, aunque se refiere a lo mismo. Dice así: pero Dios quitó a Saúl. En el primer versículo dice: quitado ¿Este quién? Saúl. Pero si uno solo lee en la versión 60, quitado dice: ¿y este qué pues? ¿Quién es este? Uno se queda pensando: quitado ¿quién? ¿Y por qué? Pero la Nueva Traducción Viviente dice: pero Dios quitó a Saúl. De él está hablando cuando dice Y luego dice: y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado a David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Cuando nosotros encontramos, hermanos, estos dos reyes, sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Primer rey de Israel. David fue el segundo rey de Israel. Salomón, tercer rey de Israel, que era hijo de David. Hay una comparación entre Saúl y David, que por motivos de tiempo, y no quiero entretenerlo mucho, y además tenemos que seguir en el ayuno, no voy a citar la Biblia, pero sí tiene Biblia. Primero los dos eran jóvenes cuando fueron llamados por Dios. Saúl y David, los dos eran jóvenes cuando Dios los llama. También dice la Biblia, omito los versículos para avanzar, que los dos eran hermosos. Los dos tenían una hermosura sin igual. Primero Samuel, vamos a leer ese versículo. Primero Samuel 9:2. Voy a sacar una carrerita a mi yerno amado.
Dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Wow, Saúl era hermoso. Capítulo 16, verso 12 del primer libro de Samuel, 16-12. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Ese ya no es Saúl, ese es David. Cuando Samuel iba para ungir el nuevo rey de Israel, llegó donde Isaí, porque Isaí tenía 8 hijos. Y la Biblia dice que cuando Samuel vio que entró uno de los hermanos de David, hermoso, grande, fuerte, dijo: de seguro, delante de Dios está su ungido. Y Dios le dijo: no mires a su estatura ni a su parecer, porque yo lo desecho, dijo el Señor a Samuel. Y luego, después de una conversación que tuvieron, le dice: ¿no tienes otro hijo por ahí? Dijo: tengo uno, pero ese es el último, el más pequeño, el número 8. Ese anda allá pastoreando las ovejas en el monte. Y le digo: manda a llamarlo. Y cuando lo manda a llamar, Dios le habla que ese es el hombre que tenía que ser ungido como rey de Israel. Y esta es la característica, porque dice: envió pues por él y le hizo entrar. ¿Y era qué? Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngele, porque este es. Voy a omitir los otros textos bíblicos, pero le diré que los dos, tanto Saúl como David, se consideraban indignos de ser reyes. No se sentían dignos para reinar sobre Israel. Número 4, los dos fueron ungidos con aceite de la unción. Y número 5, sobre los dos, sobre Saúl y sobre David, vino el Espíritu Santo con poder. Los dos tenían alrededor de 30 años cuando fueron ungidos para reinar. Tanto Saúl tenía 30 años y David tenía 30 años. Los dos reinaron 40 años. Y los dos murieron a la edad de 70 años. ¡Qué parecidos! Murieron a la edad de 70 años. Y oiga esto: Saúl y David, los dos hicieron grandes cosas delante de Dios. Y lo más tremendo es: Saúl y David, los dos cometieron grandes pecados delante de Dios. O sea que hay 9 puntos similares entre ellos, de lo que eran y de lo que hicieron, cómo vivieron. Pero cuando Dios habla de David, nos preguntamos: ¿por qué? Si eran tan similares, si eran tan parecidos, ¿por qué solo de David se habla de esta manera tan bonita y no de Saúl? Eso es lo interesante. Dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David. No dice he hallado a Saúl, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Los dos eran jóvenes,
Los dos eran hermosos, los dos fueron ungidos, los dos fueron llamados a la misma edad, los dos murieron de la misma edad, los dos hicieron grandes hazañas delante de Dios y los dos pecaron contra Dios. Ya todos sabemos el pecado de Saúl y todos sabemos el pecado de David. ¿Cuántos lo saben? La pregunta es, ¿por qué solo de David se dice que fue conforme al corazón de Dios y no Saúl? Esto es lo que le quiero enseñar. Saúl comenzó bien, pecó contra Dios y terminó mal. Comenzó bien, pecó contra Dios y terminó mal. Esto sí lo vamos a leer. El primer libro de Crónicas, capítulo 10, verso 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, verso 13 y verso 14. Dice así la palabra. Mire qué escritura es esta. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Eso es serio, hermanos. Después de conocer a Dios, el rey de Israel dejó de confiar en Dios y consultó con una adivina. Y no consultó con Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reinado a David, hijo de Isaí. Pregunto, ¿quién lo mató? Dios. Terminó mal. Veamos a David. David, otra vez, igual que Saúl, comenzó bien. Igual que Saúl, pecó contra Dios, pero terminó bien. Yo le voy a decir algo. No importa cómo uno comience, sino lo que más importa es cómo uno termine a la hora de morir. Es tremendo, hermanos. Si uno sabe que estamos, ya le voy a decir algo bien interesante, y vamos a verlo en la Biblia. Antes de ello, dice primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 26, 27 y 28. Dice así la palabra del Señor. Así reinó, ¿quién? David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron ¿cuántos años? 40 años. 7 años reinó sobre Hebrón y 33 en Jerusalén. Y esto es importante, miren cómo dice la Biblia. Y murió. ¿Cómo murió? En buena vejez, lleno de niñas, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Esa es la diferencia. Que Salomón terminó mal y David terminó bien. Ahora, ¿desobedeció David a la palabra de Dios? Sí desobedeció. Todos sabemos el pecado de David. Todos sabemos que también cometió un asesinato. Pero todos sabemos que en Salmo 51 hay un cambio de transformación en su vida. Vamos a ver ese Salmo 51:1. Dice David, este es el Salmo del perdón, así se llama este Salmo, el Salmo del perdón. Dice David, a pesar de lo que hizo, de lo que fue, de lo que se corrompió, de lo que asesinó, de lo que adulteró, él dice estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones. Verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. Oiga lo que dice David. Él no dice, es que yo por fulano, por la hermana fulana, que por eso es que yo no voy a la iglesia. No, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 5, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Reconozco. Pues hermanos, uno pasa por la vida, uno viene a la vida, pasa por la vida y hace cosas, hermanos, que quizás nos podemos hasta avergonzar de lo que hayamos hecho. Lo importante es prepararnos antes de irnos de este mundo, ponernos a cuenta con el Señor y que un día podamos celebrar nuestra partida. Seguimos leyendo, verso 7. Dice David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11, no me eches, eso es lo que más tenía miedo, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme. Había perdido el gozo, porque mire hermano, cuando uno desobedece a Dios, como que el gozo se aleja, se le va el gozo, uno quisiera gozarse y no se goza, pero David dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Cuántos hemos desobedecido alguna vez? ¿Cuántos son perfectos aquí? Quiero contarlos, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, ni uno. Quiere decir que todos, hermanos, fallamos. Todos desobedecemos, todos en algún momento nos ponemos rebeldes, nos ponemos duros. Pero qué interesante es reconocer delante de la presencia de Dios que queremos ser mejores cada día. Diga, Dios le perdonó. Me gustaría el Salmo 32, hermano David le va a decir. Salmo 32. Miren estos 5 versículos de Salmo 32. Esto lo dice David. Bienaventurado aquel cuya transgresión le ha sido perdonada. Cuando dice aquel, está hablando de él. Y cubierto su pecado. Verso 2. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3. Mientras callé, por ahora le está hablando de él. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Selah. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces Saúl murió en pecado, pero David murió perdonado de parte del Señor. Con razón Dios dice que David es conforme a mi corazón. Saúl, siendo el ungido de Dios, dejó de ser ungido. David no era ungido y llegó a ser ungido. De Saúl la Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de él, pero de David dice que el Espíritu Santo vino sobre él.
En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 13 y 14, dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá, y David tocó para Saúl, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. De David dice que el Espíritu vino sobre David, y de Saúl dice se apartó el Espíritu de Dios. Le digo algo, David no fue perfecto, y Dios no está buscando hombres perfectos, sino hombres que están dispuestos a obedecer y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Voy a repetir eso. David no fue perfecto, y Dios no está buscando gente perfecta, sino personas que estén dispuestos a obedecer y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso que el versículo dice: quitado este, se levantó el rey David, a quien dio también testimonio diciendo: he aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y la última palabra dice que hará todo lo que yo quiero. ¿Alguna vez usted le dijo al Señor: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras, Señor? Cuesta decir eso. Señor, cuando usted dice: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, está diciendo: yo quiero ser sumiso, yo quiero someterme bajo tu autoridad. Y si tú me dices que haga esto, lo voy a hacer. Si tú me dices que ore, voy a orar. Si tú me dices que vaya al culto, voy a ir al culto. Si tú me dices que haga este trabajo, lo voy a hacer. Yo quiero que tú seas mi amo, mi jefe, mi dueño. Yo quiero estar sumiso a tu voluntad y hacer lo que tú quieras. Voy a terminar diciendo algunas cosas. Esa última palabra dice: hará todo lo que yo quiero. Ahora le diré algo. Dios quiere hacer grandes cosas en su iglesia. Dios quiere dar crecimiento numérico en su iglesia. Dios quiere, hermano, manifestar milagros en su iglesia. Y los hemos visto. El domingo escuchamos testimonio de una hermana que el 75% de su cuerpo se quemó. Amén. Y que los médicos la declararon que no podía tener más vida física. Y aquí estaba parada la hermana testificando: Dios hizo el milagro. La iglesia de la San Luis. Estamos orando, clamando, ayunando, y le dijimos, hermano Giovanni, hasta que veamos a la hermana testificando, y la vimos testificando, porque esto es lo que nos hace. Teníamos un joven detenido por los cárteles en México, hermano de un miembro de la iglesia de hermano Sandoval. Esta iglesia pusimos la petición, le pidieron $5,000 para dejarlo libre, entregaron los $5,000 y no lo dieron. Y esta iglesia seguimos orando, seguimos orando, y el domingo nos estaba testificando que los cárteles dejaron libre al joven, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios quiere moverse a través de milagros. Dios quiere moverse a través, hermano, de su iglesia.
Pero tenemos que estar dispuestos a hacer nosotros lo que Dios quiere que hagamos. Que prediquemos la doctrina apostólica. Que prediquemos la unicidad de Dios. Que prediquemos que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Que prediquemos la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Que oremos por los enfermos hasta ver el milagro que Dios va a hacer. Es que muchas veces nos cansamos de pedir y decir, ya oré 3 veces por este man y no recibe nada. Es que muchas veces podemos encontrarnos como los 9 discípulos. Cuando el Señor se fue allá al monte, se llevó 3, Pedro, Jacobo y Juan, y dejó 9. Y mientras los 3 estaban orando con Jesús, los 9 recibieron un señor que traía un muchacho lunático, paralítico, lunático. Dice que hacía desórdenes. Hermano, era un hombre que tenía demonio. Y la Biblia dice que los 9 oraron. Los 9 oraron. Y el Señor se fue con su hijo. Y cuando Jesús regresa, oiga estas palabras. Le dice el papá del muchacho: Señor, mi hijo está lunático y hace tantas cosas, grita, se hiere, hace tantas cosas, y lo he traído a tu discípulo, a los 9, y no lo pudieron sanar. Wow. Y los 9 estaban así, ¿no? Como avergonzados, tenían pena. Lo he traído a tus discípulos y no le pudieron sacar el demonio. Y Jesús les dice: traédmelo acá. Y de ahí para allá usted sabe el milagro. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros así que estamos a punto de perder la fe? Jesús les dijo, porque cuando el demonio salió, ellos le preguntaron, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos sacar el demonio? ¿Por qué nosotros? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Retrocedan el 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Quizás habrá momentos en la vida, hermanos, que nos toque interceder por problemas, por situaciones, por sanidades, que vamos a sentir como el deseo de desistir y ya no seguir orando. Pero Dios quiere que sigamos orando. Esa es la voluntad. Dice: orar sin cesar. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que toca, se le abre. Y el Señor dijo en Juan 16:13 a 24, 16, 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Yo estoy tomando la última palabra: quien hará todo lo que yo quiero. Preguntémonos: ¿qué es lo que Dios quiere? Uno puede pensar, hermanos, que porque ya hacemos algunas cosas ya somos las personas más útiles. Pues yo hice esta cosita, yo soy la persona más útil de todos los hermanos. Me gustaría llevarnos a un versículo que está en Lucas 17:10, y aquí termino. Vamos a ver en qué categoría nos podemos encontrar. Lucas 17:10. Cuando yo leí este versículo, porque yo me creía la persona más útil, pero este versículo me puso en dudas. Miren lo que dice. Esas palabras dijo el Señor Jesucristo: así también vosotros, cuando hayáis
hecho. ¿Qué? Todo, digan conmigo todo. Lo que ha sido ordenado. Decir, ¿siervo qué? Wow. Si yo hubiera escrito la Biblia, le hubiera puesto ahí siervos útiles. Si yo la hubiera escrito, ¿verdad? Porque mire cómo comienza el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Quiere decir que hay categorías. Si haciendo todo lo que el Señor ordena, caemos en esa categoría, ¿en qué categoría estaríamos al no hacer ni lo que Cristo dijo? ¿Cuál sería la categoría? No sé cómo le podemos llamar a esa categoría. Re inútiles de mi esposa. Miren que hay útiles, inútiles y wow, ya me abrí, hermano. Como cuando se le dice, hermano, vemos a la vaca, y viene una hermana, cabala de él mueve. Vamos a otra vaca, mueve la segunda. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Nada. Wow, no sé cuál categoría estaríamos. Hermano, no vamos a la vaca. Y las hermanas jalando la vaca ahí, y los hermanos, hágale fuerte, hermano. Fuerte, hermano. Tremendo eso, ¿verdad? En serio. Por eso es que Dios dijo de David, Él hará todo lo que yo quiera. Entonces, hermanos, no hay cosa mejor que hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué le adoremos? ¿Qué le alabemos? ¿Qué le sirvamos? Que nos pongamos a la orden de Él, Señor. Como dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Vamos a ponernos en pie. David no era el hombre perfecto, pero Dios quería que le obedeciera. David fue el hombre que sirvió a Dios, ofendió a Dios, pero se arrepintió antes de morirse. Se arrepintió antes de morirse, porque esa es la esperanza de gloria. Arrepentirnos antes que sea demasiado tarde. Gloria. Para que cuando se celebre nuestro funeral, habrá muchos versículos para decir, este hermano fue fiel hasta el final. Este hermano nunca bajó la bandera. Este hermano trabajó. ¡Ay, qué tremendo! Mire cómo nos dejó el templo bonito. Hablando de hermano Juan, ¿verdad? Este hermano se daba todo, descubría cosas que uno no sabía que estaban malas, pero las hizo. Esta hermana se quemó las manos haciendo pupusas. Este hermano hizo limpieza. Este hermano lavó baños. Este hermano hizo esto. ¡Wow, hermanos! Y la Biblia dice, nuestro trabajo en el Señor no es hermano.